Hola, bienvenidos a su canal Eus Gnosis. Hoy les traemos el misterioso origen de la primera civilización del mundo antiguo y de la humanidad, y cómo este pueblo con su sabiduría y liderazgo fue capaz de transformar una región natural desértica en ciudades-estado, dando origen al concepto de urbanización descrito en su génesis religioso, dejando una huella duradera en la historia de la humanidad mediante sus avances tecnológicos. Nos referimos al pueblo sumerio. Comencemos. Partimos de las llanuras fértiles de los ríos Tigris y Éufrates, donde aproximadamente hace 5000 años antes de Cristo dio origen y comienzo a la cultura sumeria, base de los primeros principios de nuestra civilización en la actualidad, sembrando grandes interrogantes sobre quién creó de la nada una cultura muy desarrollada para su época, formando las ciudades de Uruk, Ur y Lagash. El origen del pueblo sumerio aún es una incógnita y no está del todo claro para la arqueología actual. Una de sus hipótesis es que esta cultura surgió de un grupo de bandidos nómadas que se agruparon y formaron una civilización. Otra hipótesis es relacionada con pueblos semitas que vivían al norte, algo que es contradictorio, ya que para los arcadios vecinos semitas, ellos fueron conocidos como la tierra de los reyes civilizados. Esto demuestra que no pudieron ser de origen semita. Los sumerios sostienen que fueron creados por dioses venidos de lo alto, según sus textos antiguos. También decían que los humanos y los dioses solían vivir juntos, ya que los humanos eran los sirvientes de los dioses. Esto lo encontramos en el mito de la creación del mundo, nombrado en sus distintas tablillas de escritura cuneiforme, halladas aproximadamente hace 3300 años antes de Cristo. Actualmente, en los restos de varias ciudades sumerias a unos kilómetros de la ciudad de Bagdad, en el actual país de Irak, iniciando con esto la aparición de la escritura. La mitología sumeria afirma que en un principio los dioses tenían apariencia humana, gobernando los cielos y la tierra. El dios superior, su nombre era Am, dios del cielo. Era el rey de los dioses que gobernaba desde el firmamento, decretando las leyes en la tierra. Él estaba casada con la diosa Antu, teniendo 2 hijos, Enlil y Enki, quienes se encontraban enfrentados entre sí por la sucesión del trono. El dios An se representaba por una estrella y su culto era rendido en la ciudad de Uruk. Enlil era el dios del viento y las tormentas, dios supremo de Sumeria, un ser colérico, arrogante y dictador. Haciendo el papel de canciller militar, solo le importaban nuevas conquistas en la tierra para poder gobernar. Las tablillas sumerias afirman que Enlil odiaba a los hombres e intentó destruirlo en 3 ocasiones. Una de ellas fue la historia del mito del diluvio universal. Su rivalidad con Enki residía en que ambos eran hijos de distintas madres, pero al ser Enlil hijo de Antu, era el forzoso heredero al trono. Su símbolo era una corona y 7 estrellas denominadas Pléyades. Su centro de culto era la ciudad de Nippur, donde se poseía el denominado ojo que explora la tierra. Enki era el dios de la tierra, del agua y los mares. Era un científico e ingeniero con grandes conocimientos sobre ingeniería genética.
a través de la cual diseñó y creó al ser humano manipulándolo el ADN para ir mejorándolo durante distintos intentos, siendo el único dios sumerio que se podría considerar beneficioso para la humanidad, distinguiéndose por su sabiduría y filosofía espiritual. Fue quien impartió la sabiduría al hombre, ofreciendo sus enseñanzas en la agricultura, filosofía y astrología, siendo un gran ingeniero marítimo capaz de manipular las causas de los ríos para abastecer pueblos sedientos. Como creador del hombre, Enki sintió una gran devoción por la humanidad, siendo siempre sus intenciones y deseos el mejorar la vida en la tierra, arriesgando su propia vida en favor de proteger la tierra del ataque de otros dioses que solo buscaban la devastación de la misma. Se les conoce como Anunnakis al conjunto de dioses sumerios, el cual su nombre significa hijos de Anu. Cuando llegaron a la tierra, las tablillas indican que arribaron aproximadamente una expedición de 50 Anunnakis, liderados por Enki, enviados por su padre Anu. La idea de este viaje era la de establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico para construir una refinería mediante la extracción de oro y minerales, ya que ellos enfrentaban problemas en su planeta de origen llamado Nibiru. Los rayos ultravioletas del Sol de su galaxia estaban causando grandes problemas debido a la débil capa de ozono, necesitando el oro para su propia supervivencia. Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población en la Mesopotamia meridional. Su nombre fue Eridu, que significa casa construida en la lejanía. La primera expedición de extracción de oro falló. Enki regresó a Nibiru, dando lugar a Enlil para ser el encargado de intentarlo nuevamente. Esta vez Enlil tuvo éxito en el norte de África, donde fue la extracción primordial. Las tablillas indican que fueron construidas 7 bases operativas en la Mesopotamia meridional, con una población de 600 Anunnakis. Las tablillas mencionan que aparece de repente la diosa Ninhursag, diosa de la madre tierra, con el propósito de seducir a uno de sus 2 hermanos, Enki o Enlil, ya que si tenían hijos con ellos, heredaría el trono, la cual tuvo muchos hijos con ambos. Es en esta parte de la historia que surge la creación del hombre. Mientras Enki continuaba con la extracción de minerales, había mucho trabajo por hacer. Trabajando en la tierra, tenían que cavar para producir su alimento, haciendo la tierra más habitable, extrayendo minerales. En los textos mencionó que hubo amortiguamientos por parte de los dioses Anunnakis, quienes llegaron a la tierra para realizar esta misión. Empezaron a organizarse para protestar por las insalubres condiciones de trabajo, porque estaban hartos de trabajar tan duro, quejándose que ellos eran viajeros del espacio, no mineros esclavos. Cuando Enlil inspeccionaba un recorrido rutinario en las minas, es cuando estalla la revuelta organizada por algunos Anunnakis, cual Enlil tuvo que informar a su padre Anu que el suministro de oro se cortaba porque las minas estaban cerradas y los Anunnakis se rehusaban a obedecer sus órdenes. El soberano Anu aceptó la petición de sus subordinados, quienes estaban de acuerdo que su labor era demasiado grande. Entonces su hijo Enki propuso crear un hombre para que soportara el trabajo, y con la ayuda de su hermanastra lo hizo insertando el Hun Anunnaki en el Homo erectus, un primitivo habitante que pensó usar para poder fusionar ambas especies
a partir de este material creado. Fue allí donde alteró las leyes de la vida, desconociendo el final que tendría dicho experimento. El Consejo Anunnaki aprobaría dicho ensayo, argumentando crear un Lulu, que significaba un esclavo primitivo, que fuera dócil. Se pusieron plazos muy cortos y con su hermana Ninhursag, especialista también en genética, comenzaron a trabajar. Tomaron un homínido hembra para extraer el óvulo y fecundarlo con esperma de un joven Anunnaki. Una vez inseminado, fue reimplantado en una hembra Anunnaki. Repetirían el proceso con las denominadas diosas procreadoras, que harían hombres y mujeres con una incapacidad mental limitada, algo que condicionaría el uso de herramientas correctamente. Es por ello que Enki se encerraría en su laboratorio de Eridu para perfeccionar al Homo sapiens, haciéndolo más longevo e inteligente era su meta. Para eso fueron utilizados sus propios fluidos. Allí nacería Adapa. El primer ser humano lo creó a semejanza de los dioses. Este primer hombre, las tablillas mencionan que los humanos originalmente no se podían reproducir por sí mismos, el cual se realizó una vez ya que fue modificado genéticamente con la ayuda de Enki y Ninhursag. Percibieron que ya eran completamente funcional e independientes, y es así como el ser humano ya no necesitó de la ayuda de los dioses para poderse reproducir. Esta modificación genética se realizó sin el consentimiento de Enlil, comenzando un conflicto entre los dioses, convirtiéndose Enlil en el adversario del hombre, y las tablillas sumerias mencionan que los hombres sirvieron a los dioses pasando por dificultades y sufrimientos. Adapa se constituyó como un sabio creado por Enki para traer el arte y la sabiduría a la civilización humana. En otro relato de estos textos sumerios, nos menciona que los dioses dejaron la exploración minera con el fin de enseñarles a cultivar el campo, danzar y cantar para ellos. Esto hasta que algunos humanos elegidos fueron alzados como sacerdotes, realizando esta actividad en los templos, adorando a los dioses Anunnakis, alimentando su egocentrismo de estos. Es sabido gracias al descubrimiento de más de 25,000 tablillas de arcillas, descifradas por sumeriólogos como Cesaria Sitchin, Björn Steinkeller, Jean-Claude Margueron y Paul Garelli, entre otros. Los sumerios crearon una civilización demasiado avanzada para su época, aportando grandes avances tecnológicos para la humanidad, en el cual fueron los pioneros de la escritura cuneiforme. Este era un sistema en forma de cuña, siendo la constancia de su civilización cómo se encontraba organizada tanto política, económica, social y religiosa, elaborando códigos legales, dando el primer sistema jurídico de la historia. Estas leyes y códigos normativos fueron capaces de organizar su sociedad. Uno de estos códigos es el Ur-Nammu. Este código ordenaba delitos que imponían castigos, así como la regulación de la esclavitud. Fueron los inventores de la rueda. Este elemento fue crucial y decisivo en la historia, ya que facilitó el intercambio de mercancías entre varios pueblos, dando el origen al registro de operaciones económicas, ya que se podían transportar con mayor facilidad cantidades más grandes de objetos entre las distintas ciudades sumerias, implementando la rueda de eje para mayor estabilidad y control. Pueblo de grandes agricultores, desarrollaron el primer manual de agricultura. Este se encontraba en la ciudad de Nippur.
sede del culto Enlil, dios sumerio. El territorio donde floreció esta cultura era un lugar muy desértico, donde casi no llueve, pero esta civilización logró explotar las aguas de los ríos Tigris y Éufrates, construyendo canales, terraplenes y presas. Con esto desarrollaron sembradíos fértiles de gran tamaño, cultivando cereales, cebada, trigo, espelta, así como cebollas, legumbres, palmeras y aceitunas para realizar aceites. Al fomentar el comercio, gestionaron una economía trayendo consigo la creación de los impuestos, estableciendo el desarrollo de lo exacto. Inventaron un sistema matemático sexagesimal, fabricando un ábaco y asignando símbolos que representaban los números. Esta civilización antigua fueron grandes astrónomos, plasmando en sus mapas diversas constelaciones, registrando los movimientos planetarios, dividiendo el día y la noche. Debido a sus grandes conocimientos, crearon un sistema lunar organizado en un total de 12 ciclos. Fueron los creadores de la monarquía como un sistema de gobierno, dejando atrás la figura de los jefes tribales. De este modo, dotaron al monarca de amplísimo de poderes. También fueron los creadores de la metalurgia, desarrollando el primer metal como el cobre para construir armas y utensilios, para posteriormente desarrollar objetos artesanales como cántaros, vasijas. Otro invento fue el barco de vela, evolucionando el transporte marítimo para establecer relaciones políticas y comerciales. Entre sus pueblos crearon embarcaciones de vela para aligerar el comercio y construyendo los primeros barcos de guerra. La religión del pueblo sumerio aún en nuestros días es un misterio. Se sabe que es politeísta, creyendo en un sinfín de dioses con rasgos muy humanos. Cada dios tenía su propio dominio y poderes, creyendo firmemente en la magia, siendo muy arraigados en la cultura sumeria, dando una detallada descripción cómo era el comportamiento de estos dioses en sus tablillas y en los mitos de su creación, aportándole a estos dioses venidos del espacio ser una civilización muy desarrollada para su época, siendo el bastión de la humanidad hasta en nuestros días, dejando un gran legado y teniendo varios enigmas que aún no se han descubierto. Concluimos que esta civilización tiene tintes impactantes, iniciando con su origen que sigue siendo un misterio, aún para la antropología actual, proporcionando un mito de su creación como si fuera una historia de ciencia ficción. Pero si nos ponemos a pensar y reflexionar que la realidad supera la ficción, y estos dioses fueran seres de otras galaxias colonizando nuestro mundo para sus propios beneficios, dando origen a determinadas especies mediante la manipulación genética, como el mismo ser humano ha conquistado en este planeta a otras civilizaciones, un debate que pondría en entredicho muchas teorías e hipótesis actuales, como fue la creación del hombre y por qué fuimos creados. Es una pregunta que aún en nuestro tiempo es un enigma. Bueno amigos, llegamos al final de este video. No se olviden darle un like, activar la campanita de notificaciones, presionar el botón de suscribirse, el cual nos ayudaría de gran manera para que sigamos trayendo temas interesantes en su canal Leus Hegnosis. Hasta pronto.